Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de Eusebia Benavides, Gabriel Retamal, Mario Sánchez, Cristian Iturra Corbalán, Maribel Alicia Alvear Estrada, Alberto Hitzfeld, Padre Alfonso Plaza, José Mellado, Manuel Zapata, Rodrigo y Guadalupe Otones y Matilde Ramírez Merino. También encomendamos nuestras intenciones por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Jaime Jaque Sepúlveda, Eduardo Espinosa Jara, Carmen Molina Molina, Carmen Albornoz Elo, José Borges Coñecar, Manuel Castillo Figueroa, en el 14º aniversario de su fallecimiento, Benjamín Torres Valenzuela, Hugo Novoa, Juan Mellado, Gusnara Ortega, Ramón María Ángel, y por las benditas almas del purgatorio. Nos encontramos ya en el 4º domingo de Cuaresma. En la liturgia de hoy, el inmenso amor de Dios, que supera totalmente nuestra inteligencia, se nos manifiesta plenamente en el envío de su Hijo, para que, muriendo en la cruz, nos obtenga el perdón de los pecados. Con estos hermosos motivos iniciamos nuestra celebración. Saludamos a Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de Santa María de los Ángeles, quien presidirá esta Eucaristía. Número 278. Jerusalén, Jerusalén, bajo mis alas te quise cobijar. Jerusalén, Jerusalén, lejos de mí no encontrarás la paz. Pueblo mío, te he faltado, respóndeme qué te he hecho. Del exilio te he sacado, fui tu guía en el desierto. Jerusalén, Jerusalén, bajo tus alas te quise cobijar. Jerusalén, Jerusalén, lejos de mí no encontrarás la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra
realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti,
ciudad de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así Dios ha querido demostrar de los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús, porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean manifestadas. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, hemos visto en estas lecturas que se nos revela el gran amor que Dios tiene al mundo, pero también nos enseña cuál es la finalidad de la palabra de Dios. Por eso vemos que en la primera lectura, tomada del libro de las Crónicas, nos enseña a interpretar la historia. Para eso es la palabra de Dios, para que nosotros mirando entendamos cuál es el sentido de todo lo que ocurre. Y una gran crisis que tuvo el pueblo de Israel, tremenda, fue el exilio. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios tenga que ir cautivo en medio de un pueblo pagano y permanecer allá 50 años? Por eso lo explica este libro y dice: en aquellos días todos los jefes, todos los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los paganos, profanando el
del Señor que había consagrado en Jerusalén. Está explicando por qué pasó eso, porque era inexplicable. La palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Por qué ocurrió? Porque multiplicaron sus infidelidades, profanaron el templo del Señor. El Señor Dios les enviaba mensajeros, profetas, pero ellos los encarnecían, se burlaban de sus palabras, hasta que irremediablemente se encendió la ira del Señor. Y vinieron los caldeos e incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén y deportaron a Babilonia a todos los que quedaban sobreviviendo. Entonces, ¿cuál es la razón? La está dando. Pasó por eso, porque multiplicaron sus infidelidades. ¿A qué se refiere cuando dice profanaron el templo de Dios? Porque dentro del templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios a los dioses paganos, distintos que el Señor de Israel. Y los profetas protestaban, no les hacían caso. ¿Qué profeta no murió, dice Jesús, en Jerusalén? Esa es la razón. Por eso tuvo que ir el pueblo al exilio. Y eso nos enseña a nosotros. Hasta el día de hoy, todo lo que va aconteciendo en la historia, el que lee la palabra de Dios sabe interpretarla y responder por qué. ¿Por qué ocurre? Esto ocurrió en el año 587 a.C., cuando vino Nabucodonosor, que era el emperador de Babilonia, destruyó el templo, quemó los palacios de todos los grandes de Israel y llevó a toda la población al exilio. Y allí permaneció 50 años, añorando que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Colgábamos nuestras cítaras, cómo cantar un cantar de Sión en tierra extranjera. Empezaron a hacer penitencia. Y por eso, sigue diciendo, Dios suscitó a Ciro, el emperador persa, el cual en el año 538 hizo un edicto en el cual decía, el que quiera subir a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor, que suba. Y empezaron a volver. Y así se construyó el segundo templo de Jerusalén, dedicado a Dios. Entonces vemos cómo la palabra de Dios, al leer esto, dice uno las cosas que acontecen en el mundo. Entiende uno su sentido. Si uno dice, este es el sentido, ciertamente todos se van a reír, van a ridiculizar, como ocurría con los profetas. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad. Y si el mundo se ve afligido hoy, tiene que leer la palabra de Dios y responder por qué. Multiplicaron sus infidelidades, profanaron el templo del Señor, se reían y se burlaban de mis enviados. Bueno, esa es la respuesta. Y esa respuesta no es que la dé solo en este texto, es constante en toda la Escritura. Pero Dios es misericordioso y por eso, después de un tiempo, el pueblo hizo penitencia y Dios tuvo misericordia. Y ese emperador Ciro, y era un pagano, sin embargo, era un hombre más amplio. Dios lo mandó y permitió que los judíos regresaran a su tierra y comenzó la reconstrucción del templo. En el exilio, Dios también de los males saca bienes. ¿Qué ocurrió en el exilio? Que el pueblo empezó a comprender que si no se cuidaban, iban a perder su identidad. ¿Y cómo lo hicieron? Fortificando el sábado. El sábado se transformó en una cosa esencial para poder mantener la identidad en medio de un pueblo pagano. También es una lección para nosotros. Si en el domingo nos vamos a confundir con el mundo, vamos a perder nuestra identidad cristiana. El domingo es lo que nos tiene que mantener, como mantuvo a los judíos en medio de un pueblo pagano, la observancia del sábado y la lectura de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que la celebración del Día del Señor es lo que nos identifica como cristianos. Y si no lo hacemos, vamos a terminar pensando igual que los comentaristas de estas farándulas y de todas esas cosas. Ese va a ser nuestro pensamiento, si no observamos el Día del Señor. Por eso San Pablo,
recuerda también esos mismos hechos y dice este hermoso texto de la carta a los Efesios en que dice: Dios, rico en misericordia. La misericordia de Dios es la que se vuelve hacia el pecador cuando está arrepentido, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por el pecado. Nos ha hecho revivir con Cristo. Y agrega esto: y nos ha resucitado con Cristo Jesús, y nos ha hecho sentar en el cielo con Él. Dice, pero San Pablo está diciendo esto como pasado. Sí, dice él, eso ocurre ahora. Hemos resucitado con Cristo en el bautismo, a una vida que es eterna. Y esa vida, cuando participamos de la liturgia, ya estamos anticipando el cielo. La liturgia es entrar en el descanso de Dios. Por eso cuando uno tiene el corazón duro y contra Dios, dice, no entrarán en mi descanso, porque endurecieron el corazón. Pero si nosotros participamos en la liturgia con un corazón humilde, arrepentido, estamos ya participando del cielo, porque estamos entrando en el descanso de Dios. Ese descanso lo da Jesús. Yo les daré descanso. Vengan a mí. Ese descanso lo doy yo. Pero sigue insistiendo el apóstol que esto es todo solamente por gracia. Ustedes por gracia están salvados. Y es un don de Dios. No viene de ustedes para que nadie se gloríe, ni tampoco de las buenas obras que nosotros podamos hacer. Es obra de Dios, el cual nos ha creado y es el que nos concede, Él nos concede poder realizar las buenas obras que Él dispuso que hiciéramos. ¿De dónde saca esto San Pablo? ¿Cómo sabe él esto? Eso lo saca de Jesús, del Evangelio. Vemos que Jesús lo dice, ¿no es cierto? Cuando Él dice, cuando ustedes, lo dice hablando con Nicodemo, levanten al Hijo del Hombre, comprenderán, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy. Y por eso dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien cree en Él tenga vida eterna. Es lo que dice San Pablo, es un don de Dios. Como dice Jesús, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Esa es una de las frases más importantes de toda la Escritura. Tanto amó Dios al mundo. Nos sentimos amados por Él. ¿Hasta qué punto? Hasta darle a su Hijo único. Es un don de Dios. Por gracia, dicen, ustedes han sido salvados. Y es un don de Dios, lo dice San Pablo. ¿Y para qué lo dio? Para que quien crea en Él tenga vida eterna. Y por eso esa es nuestra misión. Creer en Jesucristo, creer quién es Él y reconocer que sin Él no podemos. Cosa que nadie reconoce. Todos hacen su vida autónomamente. Si uno les pregunta, bueno, pero tú necesitas algo para tu vida, y claro, empiezan a decir cosas que necesitan todas de este mundo. La necesidad absoluta es Jesucristo, porque Él declaró, sin mí no pueden hacer nada. Nada que tenga algún relieve, que tenga alguna importancia. Todo lo demás va a pasar y no va a quedar nada. Lo único que es eterno, que tiene que ver con la vida eterna, es lo que hacemos con Cristo. Él es el que nos da la vida eterna. Y lo único que tenemos nosotros que hacer es creer. El que cree tiene vida eterna. Por eso, en este tiempo de Cuaresma, aumentemos nuestra fe en Cristo y leamos la Escritura con más frecuencia para que se nos vayan transmitiendo los criterios de Dios por los cuales podamos analizar la realidad y estemos asentados en la verdad. Nosotros sabemos que en nuestra patria y en todo el mundo se han producido episodios que demuestran que la fe en Cristo y la Iglesia se ha transformado en algo irrelevante para la población. Consideran que se pueden suprimir sin ningún peligro, ni sin ningún problema y sin ninguna consecuencia. Eso es falso. Si eliminamos a Jesucristo, eliminamos la solución única del problema y nos quedamos con nuestras obras, que no resuelven. Y así está demostrado. Vemos que nuestras obras no resuelven la violencia,
La violencia se está tomando el país. Si alguien quiere algo en este país, lo obtiene por la violencia. ¿Y cómo resolvemos eso? Una sola solución: Jesucristo. No hay otra. No lo vamos a resolver con leyes, absoluto. Por eso nosotros prediquemos esto, sobre todo con nuestro ejemplo, y estemos convencidos. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Dios nos dio a su Hijo para que el mundo se salve por Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos nuestro corazón a Dios nuestro Padre y presentémosle nuestras súplicas. Pidamos por toda la Iglesia para que siga fortaleciendo su fe cada vez más en Jesucristo y anunciándola al mundo con más celo. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, que ayer acaba de cumplir 8 años desde su elección. Pidamos que el Señor lo fortalezca por su salud, por todas sus intenciones. Roguemos al Señor. Encomendemos también nuestra patria para que siga siendo un país católico, cristiano, donde la ley de Dios rija. Roguemos al Señor. Encomendemos la salud del padre Alfonso Plaza, que tuvo un accidente y se fracturó una pierna y tiene que ser operado. Pidamos para que se recupere bien. Roguemos al Señor. Por las vocaciones, al sacerdocio y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pidamos para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libere de la pandemia, podamos retomar la vida comunitaria, roguemos al Señor. Por las intenciones que se mencionaron al comienzo de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos. Te las presentamos por manos de la Virgen María y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Número 97. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan, en tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena, donde brilla velada tu luz, en tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en hijos suyos. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Número 277.
Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. El maná es un don que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva, si el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase su voluntad. Y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Cristo, modelo de oración, Dios Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Antes de la Eucaristía, como bien saben, hemos rezado la novena a San José, que ya está en el cuarto día. Y la vamos a seguir siempre a partir de las 11:45 cada día hasta el día 19 de marzo, que es la gran solemnidad de San José. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Himno a San José. Hoy a tus pies ponemos
Ofrecemos nuestra vida hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste Padre custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, Maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Ave María Purísima, San José, ruega por nosotros.